Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida al culto del día de hoy, domingo 6 de diciembre del 2020. Quiero aprovechar para felicitar a los hermanos Alfredo Sauceda y su esposa Emma, que el día de hoy están cumpliendo aniversario de casados. Que Dios les siga bendiciendo y les siga usando para su obra. Vamos a tener una oración inicial para empezar el culto del día de hoy. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de tener este culto, Señor, por lo que tú has provisto, Señor, para que podamos nosotros tener este culto, para que los hermanos puedan verlo, puedan escucharlo y pueda ser de bendición para sus vidas, Señor. En tus manos ponemos los cantos, Señor, y el mensaje que va a ser expuesto en esta mañana, para que tú lo lleves, Señor, a donde tengas pensado, Señor, para que la gente lo pueda escuchar, Señor, y pueda aplicarlo en sus vidas. Padre, te pedimos que tú te quedes con nosotros en el resto del día, Señor, y en la semana, y que, Padre, tú cubras las necesidades de cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor, y de nuestras familias, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, los invito a entonar el himno Señor, ¿quién entrará? Gracias a Dios por este canto que pudimos entonar. Ahora vamos a tener la lectura bíblica, la cual está en el libro de Juan, el capítulo 3, del 22 al 30. Les voy a dar unos segundos para que puedan buscarla y que me puedan seguir con su vista. Dice la palabra de Dios así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Gracias a Dios por la palabra que acabamos de leer. Y a continuación vamos a entonar el himno Te loamos, oh Dios.
Gracias a Dios por este himno que acabamos de entonar. Y a continuación vamos a darle entrada al mensaje del día de hoy, que lo trae nuestro pastor, el hermano Cristóbal Jiménez. Que Dios les bendiga y cuídense mucho. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a llegar a sus hogares a través de la predicación de la palabra de Dios y también darnos la oportunidad de usar este medio para poder hacer posible que podamos estar en contacto escuchando el mensaje que el Señor nos da para compartir con ustedes y que puede edificar nuestras vidas, puede animarnos, puede llevarnos de la mano para poder honrar al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Recuerden que estamos todavía en una situación bastante complicada por esta situación de la pandemia. Esperamos que el Señor nos dé siempre sabiduría para saber conducirnos y no dejemos de orar por nuestros hermanos que están enfermos. Sabemos de ellos, a lo menos de nuestra congregación, que han estado evolucionando satisfactoriamente, pero pues no debemos bajar la guardia de ninguna manera, sino al contrario, debemos seguir orando y sobre todo cuidándonos nosotros para evitar contagiarnos o contagiar a otros si es que llegásemos a estar contagiados. En esta mañana quiero compartir un tema con ustedes basado en el Evangelio del apóstol San Juan, en el capítulo 3, donde espero que mantengan su Biblia abierta, lectura que ya se ha hecho. Entonces les pido que la mantengan ahí para poder considerar lo que Dios nos dice en su palabra. Estaremos usando otros pasajes, yo trataré de estarlos leyendo y quizás en algún momento les pediré que vayamos a alguno de ellos. Vamos a tener una palabra de oración entonces para comenzar con nuestro mensaje. Padre eterno, te damos muchísimas gracias en esta hora de la mañana. Gracias por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Estamos ya en lo que pudiéramos pensar o decir en la recta final de este año 2020, un año en el que pues se escuchaba de mucha expectativa. Muchas cosas se hablaban de manera buenas para este año, pero no contábamos, Señor, con todo lo que sucedió y está sucediendo aún todavía. Pero dentro de todo esto nos has enseñado grandes lecciones. Cada uno en lo personal ha de reflexionar sobre lo que nos has enseñado, no solo a nivel personal, a nivel familiar, sino a nivel congregacional. Porque no ha sido solo un lugar, ha sido todo el mundo que ha estado afectado por esta pandemia. Por alguna razón tú has permitido, Señor, que esto suceda. Tal vez nunca lo vamos a entender, pero lo que sí queremos pedirte es tu gracia y tu misericordia. Y que nos ayudes, Padre, para que aún en medio de toda esta circunstancia de angustia podamos darte la gloria y la honra que tú mereces. Nos ponemos en tus manos, así como aquellos que están enfermos de nuestra congregación, de otras congregaciones, personas de nuestra localidad que se encuentran agobiados por esta enfermedad. Te rogamos, oh Dios, que tú obres conforme a tu gracia. Y si no tenemos la oportunidad de hablar de Cristo a aquellos que están hospitalizados, seguramente tú has de tener allí algún mensajero, Señor, que comparta tu palabra. Te pedimos, oh Dios, tu bondad en todo esto. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Las paradojas de la vida son muy evidentes en todo lo que tiene que ver con este mundo y lo que lo rodea y con la vida misma de los hombres. Por ejemplo, cuando se trata de Dios, cuando se trata de las cosas espirituales o celestiales o divinas, el hombre cuando está en angustia busca o trata de buscar a Dios. Y lo busca porque espera encontrar en Dios la solución a sus problemas, a sus angustias o a sus enfermedades. Pero la paradoja es esta, que cuando el hombre está en bonanza, está bien, está satisfecho,
normalmente tiende a olvidarse de Dios. Normalmente tiende a ignorar al Señor. Cuando uno lee la Escritura y empieza uno a hilar todo el pensamiento que Dios va estableciendo en su palabra, puede uno darse cuenta de todo el flujo del pensamiento en el hombre respecto a Dios. Cuando uno lee desde el huerto del Edén, en el libro de Génesis, podemos notar que desde entonces el hombre, a pesar de que estamos hablando de Adán y Eva, a pesar de que tenían una relación buena y estable con Dios, sin embargo llegó el momento en que él, lejos de honrarlo, lo deshonró. De tal manera que notamos en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis un desarrollo en todo ese pensamiento humano que ha desechado a Dios de manera constante. Porque ahí en el huerto del Edén el hombre prefirió escuchar la voz del diablo y no escuchar y obedecer la voz de Dios. Como el resultado de todo de este pecado del hombre, Dios lo sacó del huerto, pero no lo sacó del huerto o lo expulsó del huerto para olvidarlo, no lo sacó del huerto para desecharlo, lo sacó del huerto para mostrarle su misericordia. Los días y los años siguieron avanzando y en el capítulo 6 del mismo libro de Génesis encontramos que el pensamiento del hombre, de su corazón, dice la Biblia, era de continuo solamente el mal. El hombre se había desbordado completamente en su maldad. Todo lo que él pensaba era contrario a Dios y todo lo que él pensaba y hacía era para ofender a Dios. Y Dios trajo un diluvio. Y una vez más, Dios mostró su misericordia, porque aunque le dio tiempo al hombre de poder pensar, de poder reflexionar, el hombre simplemente se empecinó en seguir pecando en contra de Dios. Y Dios tuvo que actuar en su soberanía y en su gracia. Y la Biblia dice que vino un gran diluvio universal y solo 8 personas se salvaron. Solo aquellos que estuvieron dispuestos no solo a escuchar la voz de Dios, sino a obedecerla, ponerla en práctica. Noé y su familia. Pero sigue avanzando el flujo en el pensamiento divino y llegamos al capítulo 11 del libro de Génesis. Y ahí encontramos al hombre desbordado completamente. Aunque habían aprendido a través de la historia de cómo Dios venía actuando, cómo se venía manifestando, a este momento ha llegado entonces el hombre a sacar completamente a Dios de su vida. De tal forma que se lee en el capítulo 11 lo siguiente: el hombre dijo, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Lo que el hombre entonces estaba haciendo aquí, no solamente era sacar a Dios de su vida, de su contorno, de sus acciones, sino lo que quería era que su nombre fuese ensalzado, que su nombre fuese puesto en alto, el nombre del hombre, no de Dios. Y Dios tuvo que confundir las lenguas para hacerlos desistir. Pero el hombre no solo sigue escuchando la voz del diablo en la actualidad y obedeciendo a sus propios pensamientos y sentimientos y voluntad, sino lo que busca el hombre y sigue buscando es ser adorado a toda costa. Esta es la triste realidad del género humano o de la raza humana o de los hombres, y puede ser la triste realidad de muchos creyentes. Por eso le he titulado a este mensaje, yo debo menguar, él debe crecer.
y tomo como base el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y quiero tomar solamente el versículo 30, una expresión que tal vez hemos escuchado en muchas ocasiones, que hemos leído en muchas ocasiones y que las notamos, pero tal vez no le damos el sentido que debe dársele a esta expresión. Porque está hablando ya de los últimos días de Juan el Bautista o del ministerio de Juan el Bautista. El ministerio del Señor ha comenzado a aparecer y hay un altercado ahí entre los judíos y los discípulos de Juan. Y vienen a Juan y les dicen: oye, aquel del que tú hablas, aquel que tú has estado predicando, hace más discípulos que tú, y vienen a él y él los bautiza. Y entonces Juan dice estas palabras: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Este pequeño pasaje nos presenta las características más sobresalientes de un hombre que no buscó renombre, sino que buscó solo honrar a Dios. De tal forma que un planteamiento que podemos hacernos es el siguiente: la mayor honra que puedes ofrecerle a Cristo es dejar que Él crezca y que tú mengües. La mayor honra que puedes darle a Cristo es que Él crezca y que tú mengües. Nos preguntamos: ¿cómo deberíamos dejar crecer a Cristo en mi vida? Analizando este versículo, a la luz y el ministerio de Juan el Bautista, podemos observar dos realidades que todo creyente debe mantener siempre en mente y debe considerar para su vida espiritual. El primer pensamiento está expresado en la primera parte del versículo. Juan dice: es necesario que Él crezca. Y está hablando del Señor Jesucristo. De tal manera que el primer pensamiento lo pudiéramos expresar de esta manera: la realidad de su compromiso con Cristo. Esa era la primera realidad, y es la primera realidad que podemos ver aquí, que podemos observar y que podemos considerar para nuestra propia vida. Porque esta expresión, al parecer tan escueta como pareciera estar, es tan significativa, hermanos, que encierra una tremenda enseñanza para nosotros. Es necesario, dice Juan, cuando él apareció en la escena bíblica, es decir, cuando él se manifestó y comenzó a predicar, no fue cuando él quiso y no fue cuando él lo reclamó, sino que fue cuando Dios dijo que estaba listo para esto. Sabemos a través de la Biblia que el profeta Isaías, unos 700 años antes, en el capítulo 40, versículo 3, había predicho esto respecto a Israel, que vendría una voz que clamaría en el desierto. Y unos 300 o 400 años antes de Cristo, el profeta Malaquías había hablado también de este evento. Ahora encontramos en Juan el Bautista el cumplimiento de lo que se había dicho de este hombre. De tal manera que los evangelistas, tanto Mateo como Lucas, en su capítulo 3 de ambos, dicen de esta manera en los primeros versículos: en aquellos días, comienza diciendo Mateo, y Lucas dice: vino palabra de Dios a Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y notemos entonces que cuando aparece en la escena bíblica, este hombre no fue cuando él quiso, sino en el tiempo de Dios. Si esta verdad la ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón, ustedes y yo nos ahorraríamos muchos problemas de los que siempre o normalmente vienen a nuestra vida o pudieran aparecer en un futuro. Porque a veces queremos correr y adelantar los tiempos de Dios en lo que Él tiene para nuestra vida y en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. La realidad de su compromiso de Juan
como debe ser el nuestro, estaba centrada en la posición concedida, en esa posición que Dios le había dado. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25 se encarga de enseñarnos respecto a esta maravillosa concepción de Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan, la Biblia dice que su padre Zacarías y su madre Elizabeth eran hombres, y era un hombre y una mujer piadosos, honraban a Dios, temerosos de Dios. Pero Elizabeth era estéril y eran de edad avanzada, dice la Biblia. Pero Dios obró de manera maravillosa porque Dios tenía un plan para este matrimonio. Y de este matrimonio nació Juan el Bautista. Dios se había encargado no solamente de su concepción, había usado a Zacarías y a Elizabeth, sino que Dios había anunciado lo que haría a través de él. Por eso notamos que cuando aparece en la escena, escuchamos de manera maravillosa de parte de los labios de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron a él, sacerdotes y levitas, dice la palabra de Dios, a preguntarle: ¿tú quién eres? Si eres el Cristo, dilo de una vez. Y él dijo: no soy. En el capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 23, él dijo estas palabras: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esa es la posición que Dios me ha dado, ser un proclamador de su palabra, y vine a preparar el camino del Señor, dice Juan. Aprendemos de esto que para que Cristo crezca en mí y en ti, es necesario que cada uno tome su responsabilidad desde la posición en la que Dios nos permite estar. Usted y yo, hermanos, debemos ser una voz que clama en el desierto. Sí, como lo fue Juan el Bautista. Y debe ser desde nuestra posición. Escuchaba a un diálogo, o más bien veía un diálogo de dos personas que hablaban de honrar a los padres. Y otro decía: sí, pero tenemos que honrar a Dios, porque Dios es Padre también. Y yo medité en todo esto que se estaba diciendo, y en realidad de lo que he aprendido es que si yo honro a mis padres como la palabra de Dios dice, entonces estoy honrando a Dios como mi Padre, porque estoy obedeciendo su palabra. Así que nosotros tenemos que ser responsables desde la posición en la que Dios nos ha dejado, ser esa voz que clama en el desierto. Dios a muchos nos ha dado una posición de padre. Jugamos un papel importante en el desarrollo de nuestra familia y en el desarrollo de esta sociedad. Tenemos que aprender entonces a ser padres responsables, padres honestos, padres amorosos. Y cuando yo hago lo que Dios dice y me comporto como Dios dice, entonces estoy dejando que Cristo crezca en mí. Pero no solamente en la posición del padre, refiriéndonos al varón, sino también la mujer como madre. O el hijo en su posición de hijo. Puede permitir que Cristo crezca en él. O tal vez, siendo un jefe, no déspota. O quizá un empleado dedicado, un estudiante que se esfuerza, un abuelo que enseña, o como vecino de la comunidad donde vivimos. Desde allí podemos ser una voz que clama en el desierto, porque todos los cristianos, recuerden, hemos sido llamados al servicio desde la posición que Él nos concede. Y el compromiso de Juan el Bautista era desde esa posición que Dios le había concedido. Él era solamente una voz que clamaba en el desierto. Y vaya, que no solamente andaba en lugares desiertos, como dice la palabra de Dios,
sino que clamaba en un mundo desierto espiritualmente, alejado de Dios. En ese compromiso con Cristo, no solamente estaba en la posición asignada, sino estaba en el mensaje entregado. Con maravillosa rapidez se difundió las noticias de que en el desierto de Judea se encontraba un hombre que hacía recordar a los grandes profetas. Según la palabra de Dios, podemos notar que Malaquías fue el último de los profetas que habló en el nombre de Dios. Y luego vino un periodo casi de 400 años. ¿Que hubo pueblo? Hubo pueblo. ¿Que hubo conocimiento de Dios? Desde luego, la palabra de Dios ya había sido dicha por los profetas, pero no se había parado alguien a predicar de Dios como los antiguos profetas. De tal manera que cuando aparece Juan el Bautista, hay tal vez curiosidad, hay tal vez sed posiblemente espiritualmente, y entonces la gente busca a Juan, se acerca a él, la gente comenzó a congregarse cerca de él, porque su mensaje era un mensaje claro. Si usted busca conmigo rápidamente lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, dice de esta manera el evangelista: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Era un mensaje directo. La voz que clamaba en el desierto no andaba con rodeos. Al contrario, era un mensaje que penetraba el corazón o intentaba penetrar el corazón de los hombres que lo escuchaban. No solo su mensaje abarcaba a la gente, vamos a llamarle así, común, sino a toda la clase selecta de los judíos. Los términos que Juan usaba eran términos muy fuertes. Generación de víboras, decía Juan. Y esta expresión denotaba toda la maldad que había en el ser humano, o a lo menos a la generación que él se dirigía. Maldad que prevalece en el ser humano por naturaleza. Pero lo que esperaba Juan con este mensaje es que en ellos hubiera un cambio de mentalidad respecto a Dios. Nunca maquilló su mensaje era directo. Por eso cuando leemos el capítulo 3 de Mateo en el versículo 1 y 2, él dice estas palabras: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos aquellos que veían a Juan muy probablemente venían con una expectativa de salvarse del juicio de Dios. Por eso él les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero no a cambiar sus actitudes delante de Dios. De ahí entonces que su mensaje no solamente era claro y directo, era un mensaje con expectativas de cambio. Lucas, capítulo 3, por favor busquen rápidamente los versículos 10 al 14. De una manera general, da lo que Juan esperaba de la gente que lo escuchaba. Dice el versículo 10, Lucas 3, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene,
y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Con estas palabras, Juan el Bautista persuadía a las personas a mostrar un cambio en su vida. Si tú escuchas el mensaje de Dios, probablemente ese era el pensamiento de Juan, y si tú lo aceptas a él y aceptas su mensaje y lo recibes como tu Salvador, entonces necesitas cambiar, decía Juan. Si notamos entonces, Juan pedía que la gente que lo escuchaba, si pudiéramos decir la gente normal, común, debía cambiar. Los funcionarios debían cambiar. Los del ejército debían cambiar y no debían exigir más de lo que se había acordado. Aplicados a nosotros, hermanos, este mensaje aplicándolo, busca igualmente un cambio en nuestra vida. Un cambio respecto a Dios. Porque el mensaje era: arrepentíos, decía Juan. Y la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. No es solo dejar cosas, sino cambiar nuestro pensamiento respecto a Dios. Es verdad, Dios es un Dios amoroso. Es un Dios lleno de misericordia y de bondad. Es un Dios compasivo. Nadie puede negar eso. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios justo y celoso. El hombre entonces tenía que cambiar su mentalidad respecto a Dios, pero también respecto al pecado y respecto a sí mismo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña a usted y a mí. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Él por fe, entonces Dios en nuestro pensamiento tiene que permear de una manera diferente para que nuestras actitudes puedan ser diferentes. Puede haber un cambio que honre al Señor Jesucristo. En otras palabras, ese llamado a arrepentirse que hacía Juan no solamente significaba huir del castigo eterno. Y de hecho, déjenme decirles, muchos se acercan a Dios y tratan de expresar un cambio en su vida de manera momentánea. Pero pasa el tiempo y parece que eso comienza a desaparecer. Otros vienen a Cristo porque no quieren enfrentarse a la realidad del infierno y quieren huir del castigo eterno, pero quieren seguir actuando como si Dios no existiera en sus vidas. El llamado a arrepentirse que hacía Juan era un llamado a dar un giro a nuestra vida, donde el que roba, pues ya no robe. O el que miente, ya no mienta. Que si hay maltrato en el hogar, que si hay hostigamiento en la familia, ya no lo haya. Haya una manera diferente de conducirse. Que haya honra en el matrimonio y que haya honra en la familia. Que donde hay deleite en la inmoralidad, en la pornografía o incluso en las relaciones ilícitas, sean dejadas, sean echadas atrás para no pisotear el nombre del Señor. Pues la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, 28,
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y esperaríamos que dijera la Biblia, ya adulteró en su corazón. No, dice la Escritura, ya adulteró con ella en su corazón. Para Dios es como si tú lo hicieras. Y 1 Corintios capítulo 6, 18 dice Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si habían relaciones de este tipo, si habían concesiones que deshonraban el cuerpo, había que dejarla. Y eso es lo que demanda el mensaje de arrepentimiento que Juan predicaba. Y eso le demanda a usted y a mí, el Dios Todopoderoso. Pero también esta expectativa de cambio exigía, hermanos, que donde hay calumnia, donde hay rencor, hay falta de amor, había que dejarlo. El mensaje de una voz que clama en el desierto busca que el que escuche y acepte el mensaje deje de ofender a Dios. Es verdad que nunca dejaremos de ser pecadores en este mundo, pero sí podemos dejar de practicar el pecado. ¿Que ofenderemos a Dios? Posiblemente sí. Por eso la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero esa voz que clama en el desierto, como lo hacía Juan, debe vivir ese mensaje, debe deleitarse en ese mensaje y debe honrar ese mensaje. Y aquí cabe la pregunta para usted y para mí: ¿cómo deberíamos dejar que Cristo creciera en nuestra vida? Si ustedes notan, esa sola expresión de Juan 3:30 comienza diciendo, es necesario. Habla de urgencia, habla de prontitud, apunta a esa urgencia en la que usted y yo debemos dejar crecer a Cristo, cuando desde nuestra posición, como una voz que clama en el desierto, hacemos lo que el Señor nos ha encomendado. Porque solo así nuestro mensaje puede impactar la vida de otros y de las personas, aquellas que nos rodean. La primera realidad del creyente que debe considerar o que tenemos que considerar para nuestra vida espiritual es el compromiso que se debe asumir con Cristo. Es necesario que Él crezca. Y mientras no haya un compromiso como el que la palabra de Dios nos enseña, o como la vida de este hombre que predicaba el mensaje de Dios, Juan el Bautista, no lo hagamos propio, jamás podremos dejar que Cristo crezca en nuestra vida. La segunda realidad que encontramos en este breve pasaje es la realidad de su actitud ante Cristo. Recuerden su contexto. Vienen sus discípulos y están allí y estaban bautizando, dice la palabra de Dios, en Enón, porque allí había muchas aguas. Y hubo una discusión, dice la Biblia, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y la Biblia dice luego que vinieron y le dijeron a Juan, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a ti. Dicho en palabras mexicanas dirían, oye, ya te están quitando el puesto. Pero Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y aquí encontramos la realidad de su actitud ante Cristo. Qué expresión tan más maravillosa, hermanos, porque apunta hacia el término de la labor que Dios le había encomendado a este hombre.
Todo parece indicar, como dicen algunos escritores, que lo dicho por Juan era que en la medida que él menguara, en esa medida Cristo crecería. Y esta es una gran verdad y es una gran realidad de nosotros los creyentes. Porque en la medida en que dejamos que el Señor crezca en nosotros, es en la medida en que nosotros tenemos que ir menguando completamente. Para Juan lo más importante era que Cristo y no su propia persona fuera honrada. Por eso vemos esta actitud mostrada ante el Señor. Fue una actitud de humildad. La expresión, pero que yo mengüe, no es otra cosa, sino, creo yo, una muestra de una sincera humildad. Esta actitud mostrada en todo tiempo por este hombre. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él respondió, no lo soy. ¿Qué diferencia entre aquel gran hombre y nosotros a veces? Qué gran diferencia, hermanos. Marcos capítulo 1, versículo 7, declara las palabras que Juan dijo, como los otros evangelistas. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. La palabra menguar significa hacer menos. Y esto es entendible. Creo que comprendemos esta palabra, tal y como lo explica la Biblia o la menciona la palabra de Dios. Pero nos reta a considerar el hecho de que debe haber menos de nosotros y más de Cristo en nuestra vida. A eso es lo que nos resistimos, porque solamente esto se puede lograr, hermanos. Es decir, que haya más de Cristo en nosotros, cuando le damos la libertad al Espíritu Santo para que Él obre, para que Él obre en nuestras vidas y Cristo pueda ser reflejado en todo lo que hacemos, pueda ser reflejado en nuestras actitudes, pueda ser reflejado en nuestro carácter. Oh, cuánta justificación a veces damos a lo que hacemos. Por ejemplo, a veces explotamos en nuestro carácter. Nuestras emociones nos traicionan. Y entonces justificamos y podemos decir, es que está estresado. Yo no dudo que hoy vivamos en un mundo lleno de estrés. Todos nos estresamos. O dicho más mexicanamente, podemos decir, es que está azucarado. Y vaya que sí, a veces puede ser por eso. Pero a veces vamos más allá y decimos, es que ya está viejo, entiéndelo. Y tratamos de justificar. Si queremos darle libertad al Espíritu Santo para que obre y Cristo pueda verse reflejado, entonces necesitamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para que el Espíritu Santo pueda obrar. Ahí está Él en nosotros. Pero a veces no lo dejamos actuar para que Él pueda obrar en nuestros temores, en nuestra voluntad o en nuestras emociones. Todos sabemos por experiencia que menguar resulta muy insultante en nuestro mundo, porque nadie quiere ser menos. Todos queremos ser más. Donde se busca afanosamente imponer lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos que suceda, y no imponer la voluntad de Cristo en nuestra vida. El menguar en nuestra vida, hermanos, es hacer propias las palabras del apóstol Pablo dichas en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué palabras tan profundas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O las palabras dichas por el Señor Jesucristo
cuando estaba en agonía en el huerto de Getsemaní. Palabras que registra Lucas en el capítulo 22, versículo 42, que dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, la humildad que debemos desarrollar y practicar los creyentes es una humildad que reconoce quién es Cristo para mí. Es la humildad que busca honrar al que lo llamó y no aparenta ser dócil delante de Dios. Es la humildad que acepta lo que Dios desea de él y no busca competir con otros. Por eso Juan dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Sí, maestro, pero mira, él bautiza más que tú. Te está desplazando de tu ministerio. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dijo Juan el Bautista. Pero no solamente en esa humildad como actitud mostrada ante el Señor podemos extraer de esta expresión, sino también mostrada en el servicio ofrecido. El servicio de Juan el Bautista fue exclusivo para Cristo. La vida de Juan fue muy peculiar porque incluyó una vida separada. Por cierto, solo Mateo capítulo 3 versículo 4 y Marcos capítulo 1 versículo 6 registran los detalles de su vestimenta y de su alimentación. Estos pasajes dicen: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Si lo viéramos en nuestros tiempos, pues tal vez no nos asustaría ver a Juan de esa forma. Pero si hubiéramos vivido en aquel tiempo, nos hubiese asustado la forma en que Juan vestía. Hoy pudiéramos decir, si lo viéramos: qué moderno es Juan, qué estrafalario viste Juan. Tal vez no nos causaría mayor problema. Lucas en el capítulo 1 versículo 80 dice: y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Su vida no solo había sido separada para Dios, sino que la vivía para Dios. Lo más importante para este hombre llamado Juan el Bautista no era lo que los demás pudieran decir de él, sino lo que Dios dijera de él. Lo que veo y creo aquí, hermanos, que debemos entender es que en su forma de vida, Juan nos muestra lo que Dios representaba para él. Juan no nos está dando un prototipo de cómo debemos vestir o cómo debemos alimentarnos. Bueno, cuando hace frío hay que ponernos de vez en cuando una pielecita allí para calentarnos, pero no nos está dando un prototipo de eso. Pero sí encontramos un prototipo de la forma en la que debemos cuidarnos para Dios, que debemos vivir para Dios. Y es una vida, o viviendo una vida separada para Dios. Porque su servicio no solamente fue exclusivo para el Señor, algo tan hermoso en la Biblia, fue con gozo en Cristo. Vean lo que dice el versículo 29 del capítulo 3 que estamos viendo de Juan. Así pues, mi gozo está cumplido. Cuando vienen sus discípulos y les dicen: oye maestro, mira, pues aquel el que tú hablas está haciendo más discípulos que tú. Y él dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¡Qué gran testimonio! Lo más importante para Juan era que Cristo fuera honrado. Su alma se regocijaba de ver el ministerio del Salvador. Su alma se regocijaba de ver la personalidad del Señor, cómo atraía a las personas también, y mucho más que él. Su alma se regocijaba al ver el resultado de su servicio en el Señor. Por eso dijo: no soy yo, sino soy enviado delante de él. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, decía Juan, y del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Tal vez nuestro servicio nunca sea reconocido en la tierra, hermanos,
pero Dios se encargará, como se encargó del servicio de Juan. El apóstol Juan, en su evangelio, dice lo que el Señor dijo de Juan el Bautista. Porque la última vez que encontramos a Juan el Bautista es cuando es muerto, decapitado, puesto en la cárcel y luego decapitado por Herodes. Ya no lo vemos más. Él no fue un hombre elocuente, de ninguna manera. Él no fue un hombre lleno de muchas virtudes. No, simplemente fue un hombre que predicó el mensaje que se le encomendó, el mensaje de arrepentimiento. Y la Biblia dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 35, cuando el Señor está presentando argumentos hacia los judíos de lo que hablaban, de lo que todo aquello que testificaba de Cristo. Y Él dice, vino Juan, y Él dio testimonio de mí. Él, dice el Señor, era antorcha que ardía y alumbraba. Pero lo más maravilloso lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 28, hablando el Señor de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver?, le dice el Señor. ¿Una caña cascada sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? Y les dice el Señor, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y escuchen lo que sigue, hermanos. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. De todos, dice Juan, dice el Señor, de todos los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Qué gran elogio de parte del Salvador para con este hombre. Pero lo importante para usted y para mí es lo que sigue. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al ver esta expresión de la palabra de Dios, no puedo menos que pensar que aquel gran reconocimiento que Dios dio a Juan el Bautista era grande. Pero además, vemos allí que también para todo aquel que ha nacido de nuevo y que sirve como sirvió Juan el Bautista, el Señor lo elogia. Porque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermanos, tenemos ante nosotros una gran responsabilidad. Esta responsabilidad es doble. Por un lado, por gratitud al Señor que nos salvó, debemos vivir exclusivamente para Él. Y por otro lado, por haber encontrado la verdad del Evangelio o respondido a la verdad del Evangelio, debemos compartirlo con otros desde todos los ángulos. Es decir, nuestra forma de vida en su conjunto habla o vitupera el nombre de Cristo. Nuestra vida o forma de vida en su conjunto ensalza a Cristo o lo deshonra, lo adora o lo alaba o lo pisotea. Por ello, cada uno en lo personal debe analizarse a la luz de la enseñanza de lo que Juan el Bautista dijo respecto a nuestro Señor. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí cabe la pregunta: ¿cómo está creciendo Cristo en tu vida? Más bien, ¿cuánto estás dejando que Cristo crezca en ti? Piensa por un momento, o pensemos por un momento. ¿Cuánto estamos dejando que Cristo crezca en nosotros? En nuestros gustos, por ejemplo, o en nuestras decisiones. ¿Cuánto estamos dejando que Cristo crezca en nuestra adoración, en nuestro servicio, en nuestra comunión? ¿O cuánto estamos dejando que Cristo crezca en nuestro matrimonio, en nuestra familia, o en nuestro trabajo, en la relación que tenemos con nuestros compañeros? Oh, amados hermanos, lo que podemos aprender de Juan el Bautista es que él no vino para ganar un nombre,
¿Saben una cosa? Dios le dio ese nombre. Él será llamado Juan. ¡Qué bendición y qué maravilla! Dios le dio un nombre. No sirvió para ganar la atención de los hombres hacia Él, sino sirvió para que los hombres miraran a Cristo. Él sirvió porque supo cuál era la posición donde Cristo lo quería y desde allí simplemente Él decidió servir a Dios. Y como dije hace un momento en este mensaje, Dios nos ha dado el privilegio de ser padres. Y desde esa posición nosotros podemos ser esa voz que clama en el desierto. Desde la posición donde Dios nos ha puesto podemos ser esa bendición para que los hombres escuchen el mensaje, para que los otros puedan ser edificados. Las palabras de Juan, hermanos, cuando dijo que no era digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado, nos deben ubicar para pensar que el único digno de adorar, el único digno de alabar y el único digno de servirle es a Cristo Jesús. Juan el Bautista sirvió porque supo cuál era su posición. Él supo que debía servir a aquel que vino a morir por ti y por mí. El libro de Daniel, en el capítulo 3, cuenta la historia del rey Nabucodonosor. Cuando este hombre hizo levantar una estatua, dice la palabra de Dios, de 60 codos de alto y 6 de anchura. Traducido a nuestro lenguaje, tal vez unos 27 metros de alto por 2,70 de ancho. Y la hizo levantar con la finalidad de que todos la adoraran. Pero más que eso, creo, lo que realmente él buscaba era ser aplaudido, era ser reverenciado, era ser reconocido por todos. Pero ¿saben una cosa? Dios lo hizo comer hierba. Por eso cuando vemos todo lo que la Biblia nos enseña de la actitud del hombre hacia Dios, nos debe hacer pensar en las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Por eso le pregunto, si tuviera que analizar su vida a la luz de la vida del ministerio de Juan el Bautista, ¿qué fallas encontraría en su compromiso con Dios y en su actitud para con el Señor? Si tuviera que analizarse a la luz de esta expresión, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué fallas encontraría en su compromiso con Cristo y en su actitud para con él? Tal vez encontraría usted o encontraría yo que nuestro compromiso en ocasiones no es con Cristo, sino es con todo lo que nos da placer en este mundo. Nuestro compromiso no es con Cristo, sino con el hombre mismo. O encontraríamos que nuestra actitud tal vez no es una actitud de humildad como nosotros pretendemos, porque quizás solo buscamos o tratamos de buscar que nuestro yo resalte. Vivimos en un mundo, como dije hace un momento, donde nadie quiere ser menos. Todos queremos ser más. Pero Juan quiso ser menos y no más. Él quiso que Cristo creciera y él menguara. Estimado hermano, estimada hermana, solo usted, de manera personal, sabe su condición de vida delante de Dios. Sabe su compromiso con el Señor y sabe cuál es su actitud delante de Él. Juan el Bautista dijo, es necesario que tú crezcas o que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué no oramos en esta tarde y hablamos con el Señor?
cara a cara. Al final Él nos conoce. Nos podemos engañar entre nosotros, pero a Él no podremos engañarlo. ¿Por qué no hablamos con Él? Y cada uno en lo personal le dice: Señor, aquí está mi vida. Aquí están mis talentos. Aquí están mis dones. Aquí está mi matrimonio, mi familia. Perdóname y ayúdame para ser humilde delante de ti. Ayúdame para permitir que seas tú el que crezcas y que yo mengüe. Porque solo así, Señor, yo podré honrarte. Tú hablas con Dios de esta manera. Dios te escucha. Haz tuya estas palabras, como yo trataré de hacer las mías. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En otras palabras, deja que Cristo sea más en ti y que tú seas menos en ti. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. No podemos negar, oh Dios, que vivimos en un mundo lleno de mucha soberbia, de mucha arrogancia. Y a veces nosotros como creyentes no cuidamos nuestras actitudes delante de ti. Con mucha facilidad quebrantamos nuestro compromiso, no solo contigo, sino con tu palabra, Señor. Tú nos conoces. Y tú ves qué corazón está contristado en este momento. Tú ves qué mente o qué pensamiento está pensando en lo que ha escuchado. Tú ves, Señor, qué corazón está sintiendo realmente. Punzadas en él, que lo están haciendo meditar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú obres en cada uno y que perdones a quien te lo exprese, Señor, a quien te lo pida. Ayúdanos, por favor, a dejar que tú crezcas en nosotros y que nosotros tomemos la decisión de menguar cada día, sin importar lo que las personas piensen de nosotros. Ayúdanos para que lo que nos pueda interesar es lo que las personas digan de ti, Señor, a través de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Gracias por darse el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y traten de cuidarse, por favor, y no dejemos de orar los unos por los otros. Les envío un fuerte abrazo.